Una semana muy tensa en Río de Janeiro. De más está decirles, no hay nadie que esté distraído a tal punto de no saber que en Río de Janeiro fue el escenario de una verdadera guerra, particularmente en 3 favelas, enseguida vamos a entrar en detalles, donde en esos enfrentamientos entre la policía carioca, cuerpos especiales de la policía carioca y la banda de narcotraficante del grupo Vermelho y 3 de sus escinciones que controlan territorios concretos en Río de Janeiro, y se enfrentaron a tiros con armamento sofisticado. Allí sí había armamento sofisticado que incluyeron drones con explosivos que los narcotraficantes le tiraron a la policía. Criticado, el operativo en Brasil generó un verdadero caos durante 2 días completos en la ciudad, y hoy la preocupación de lo que pueda pasar como respuesta a ese ataque que sufrieron los narcotraficantes, a cuyo líder no encontraron. Enseguida vamos a entrar en detalles, insistimos, pero le estamos dando un marco a la información. Estas son imágenes muy brutales que se conocieron en la semana, que es el traslado de los cadáveres que la propia gente bajó de los morros para colocarlos en una calle y que sean identificados por su familia. Si ustedes ven lo que normalmente nosotros conocemos en Argentina como morguera, ustedes van a ver que esa unidad de traslado de la policía brasileña, o en todo caso de las morgues brasileñas, ya están preparadas para trasladar varios cuerpos al mismo tiempo. No es una improvisación, lo que nos da un marco de cierta habitualidad de ir a recoger más de un cadáver a un lugar. Digamos, si ustedes se fijan bien en la estructura de la camioneta, tiene como unos nichos directamente, es decir que normalmente se traslada más de una persona en esas camionetas. Y estas son las imágenes brutales de las que hablábamos, donde las personas tenían que acercarse, reconocer a sus familiares con algunos códigos que podían separar a aquellos que habían sido víctimas involuntarias de este enfrentamiento y aquellos que podían tener algún vínculo con algunos, insistimos, de los grupos que están manejando las drogas en Río de Janeiro. Que controlan el territorio. Una cosa es, como sucede en Argentina, es decir, que hay un control territorial de la venta de drogas, y otra cosa es el control territorial en poder de estos sujetos y no en poder del Estado. Es decir, si el Estado quiere entrar a su territorio, pasa esto que vos viste en la favela. Es decir, te reciben a los tiros con armas largas. La realidad es que de los 132 muertos registrados, o por lo menos los que se anunciaron oficialmente, solamente 4 fueron de fuerzas de seguridad y 128 entre narcotraficantes y personas que quedaron en medio de los tiroteos. Una verdadera masacre fue esta. Hay que esperar, hay mucha tensión en Río de Janeiro. Estuvimos trabajando en vivo, pero atención, yo tuve la posibilidad de atravesar la Rosiña completa, que es la favela más grande de Latinoamérica, y también entrevistar y estar dentro del comando del BOPE, el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro. Hay que esperar a ver, esto no es gratis, ¿eh? No. Lo que pasó en este lugar no es gratis. Hay acusaciones dentro de los mismos comandos que manejan estos grupos narcotraficantes, sobre todo terroristas, que dicen que más allá de la incursión de la policía, se le habilitó al comando Vermelho atacar al otro comando en el medio de la disputa de la policía. Entonces digo, más allá de... Esos son los cadáveres que bajaron del morro. Exactamente. Más allá de la reacción que pueda haber contra la policía por este accionar, que siempre del lado de la policía, ¿no? Más allá de ese accionar de la policía, ojo con el vuelto por el ataque del comando Vermelho al comando Capital. Insisto, aquí hay cosas que nosotros desconocemos porque vivimos en un país que tiene sus problemas, pero no tan graves como de estos. ninguna manera. Aquí un caso que conmocionó hace menos de 2 meses es el triple crimen de Florencio Varela, donde nos desayunamos que hay algunas bandas internacionales que empiezan a tener tentáculos en Argentina y que empiezan a manifestar cierto control del territorio, pero lejos estamos de esta situación que vivió, por ejemplo, Colombia en su momento, con lo que empezó como una guerrilla armada revolucionaria y terminó en narcoterrorismo, o lo que pasa ahora en Brasil, que el control territorial, sepan ustedes en sus casas, es absoluto. Es decir, vos no podés entrar ahí sin la anuencia de los narcotraficantes que controlan el lugar. No solamente no podés entrar, no podés vivir, no podés comprar,
no podés vender, no tenés televisión, no tenés telefonía celular. Es un estado paralelo dentro de Río de Janeiro. Tienen un poder absoluto, no solamente de la venta de drogas, sino del volumen de negocios que manejan en esos espacios. Y de hecho, Guille, hablando de escalas, tenemos que mencionar que los dos barrios donde se hizo este operativo por parte de la Policía Militar tienen casi 200.000 personas viviendo allí. El de Peña tiene más o menos unas 70.000 personas, entre 70 y 80.000, porque por supuesto los censos allí son muy difíciles, y el de Alemão tiene cerca de 100.000 personas habitando en esos lugares, en esas favelas, allí les dicen comunidades, donde efectivamente el narco y el Estado están uno sobre el otro, y hay una suerte de paragobierno. Es una ciudad mediana grande, para que ustedes tengan idea, una ciudad mediana grande de Argentina, o un partido completo, sin ir más lejos, no por comparar absolutamente nada, sino porque sé cuántos habitantes tiene. El Partido de la Costa, que empieza en San Clemente del Tuyú y termina en Pinamar, tiene 120.000 habitantes. Claro, todos esos habitantes en ese más lugar. 80.000. Claro. Más 80.000. Claro. Son 200.000 en total y tiene 120.000. Es decir, que es prácticamente el doble de habitado el control que tienen estos sujetos. Y muy concentrados. Claro. Y ahora les voy a dar otro dato. Vos hablá, Carlos, que ahora les voy a dar otro dato que es muy relevante. Déjenme contarles, para aquellos que tuvieron la posibilidad de ver la película Ciudad de Dios, extraordinaria película, y la película Tropa de Élite, ¿sí? Que ganó el Oso de Berlín en el Festival de Cine de Berlín. Es así. Ciudad de Dios es una representación real de lo que sucede en una favela y cómo el crimen organizado, y acá está la diferencia con la Argentina, cómo el crimen organizado capta a los chicos para que sean parte de sus bandas. Y Tropa de Élite, yo hablé cara a cara con el capitán del BOPE y le pregunté, ¿lo que se ve en la película es real o tiene licencias poéticas? Su respuesta fue, tienen que entender que en Río de Janeiro estamos en guerra. Ahí está la foto, mira, ahí está justo lo que estás diciendo, ¿no? De la foto y ese fotógrafo que queda ahí en el medio, entre la policía y estos chicos muy jóvenes, repletos de armas. Completamente. Y mencionando lo que recién señalabas, Carlos, respecto de la cuestión vinculada con la guerra, ¿no? Hay que recordar que desde el punto de vista político hay dos miradas de esto, que hay realmente una fragmentación muy grande, una suerte de grieta muy profunda en la sociedad brasileña. Hay quienes consideran que efectivamente esto es una guerra y que por eso lamentablemente hay bajas civiles en el medio, y otros que consideran que en realidad no fue una buena actuación por parte de la policía. Ya podemos hablar del tema judicial si quieres en un minuto, Guille, también. Es una guerra. Lo que está claro, no solamente que es una guerra, sino que alguien ha permitido en algún momento que esto se expanda a estos volúmenes. Nadie puede crecer con ese control territorial, ese armamento y esa cantidad de soldados, entre comillas, sin la anuencia del Estado. Aquí hubo una sociedad que evidentemente funcionó en algún momento, una sociedad de corrupción entre parte del Estado y los narcotraficantes, que por alguna razón se rompió. Dejó esa sociedad. Esa sociedad se rompió y ahora quiere volver a tomar el control de algo que ya no tiene, y por eso pasó lo que pasó. Pero miren, muchos miran, en América sobre todo, a los Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del continente. Tiene 340 millones de habitantes, es un país muy poblado, Estados Unidos, pero Brasil tiene 212, casi 220, según qué censo mires, entre 212 y 220 millones de habitantes, es decir que es un mercado extraordinario para la venta de drogas. Pero les voy a decir más, y ahí ustedes van a entender la gravedad de esta situación. Brasil comparte frontera terrestre con Bolivia, Colombia, Paraguay, Argentina, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Uruguay. Es decir, que tiene frontera terrestre con los principales proveedores de drogas del continente. Claro, productores y proveedores. Y además vínculo directo con lugares donde hubo o hay guerrilla organizada aún para el acceso de las armas, además de tener, obviamente, uno de los puntos en la triple frontera, como tenemos nosotros y Paraguay, uno de los lugares más picantes del continente. Quiero agregar también que esta semana llamó la atención la presencia, entre otras cosas, de un fusil FAL, un fusil automático liviano.
el fusil automático liviano muy difundido en su momento en el ejército argentino y un fusil muy vendido también por Argentina, fabricado por fabricaciones militares hasta finales de 1988. Los repuestos se fabricaron hasta 1996 en Argentina. Es un fusil cuyo origen de diseño es belga. El nombre es FAL también en Bélgica. Se encontró uno de ellos en Brasil, pero no debería llamarnos tanto la atención por varias razones. Primero, salieron muchos FAL de Argentina a principios de la década del 70 y en distintos robos que hubo dentro de los cuarteles en Argentina o de los lugares donde se almacenaban también llegaron en su momento a la propia guerrilla armada de Argentina. Juan Domingo Perón, en su última presidencia en 1973, le hizo una venta directa de FAL a Augusto Pinochet en Chile y llegaron así a Chile para el ejército, obviamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que hubo un robo en el año 2014 de un arsenal en Santa Fe, de donde se llevaron muchos de estos fusiles que ya no está usando el ejército argentino, o no los está usando tanto porque fueron reemplazados por uno un tanto más moderno. De todas maneras hay que decir que el FAL es un arma infalible y que ha estado presente en todas las guerras del mundo. Completamente. En el año 1989 hubo una venta ilegal de FALes, entre otras armas, que Argentina hizo. De hecho fue un juicio y hubo una investigación judicial alrededor del famoso tráfico de armas que hizo Argentina a Ecuador, Croacia y Bosnia. Es decir que de estas armas hubo y hay por distintos lugares del mundo, por lo que no deberíamos llamarnos, no deberíamos preocuparnos o no debería llamarnos tanto la atención que haya un FAL en manos de los narcotraficantes brasileños. Sí deberíamos preocuparnos si hubieran encontrado que todo el armamento que ellos tenían, es decir, si encontraban 20 y 15 eran FAL, bueno, era algo para preocuparse. Pero había uno, como encontraron también armas que regularmente usa el ejército de Venezuela, como encontraron armas que regularmente usa el ejército de Perú, entre otros fusiles que estaban en manos del Comando Vermelho. Y habrá que ver qué pasa de acá en más, Guille, respecto de la cuestión judicial, porque mencionábamos, hay dos miradas respecto de esto que sucedió y ya la Suprema Corte de Brasil ha decidido que va a abrir una investigación respecto del accionar en este operativo. De hecho, el juez Alexandre de Moraes está viajando en las próximas horas a Río de Janeiro porque el próximo 3 de noviembre, pasado mañana, va a estar tomándole declaración al gobernador Claudio Castro, quien habilitó, por supuesto, el operativo del que estamos hablando, no solamente a él, sino también a autoridades de la Policía Militar y autoridades que estuvieron trabajando en este operativo. Así que habrá que ver qué sucede desde el punto de vista también legal. Ahora vamos a ver un informe de Cristian Balbo, pero quiero agregarles un dato más, porque para que ustedes tengan en cuenta que esas fronteras terrestres que mencionábamos antes son muy importantes porque facilita el tráfico de drogas por el Amazonas y las vías navegables de Brasil, que son muchas. Todas conducen al sur, dicho sea de paso, por lo que la corriente natural facilita la tarea para bajar por los ríos, donde tienen control también territorial de esos caminos alternativos. Pero Río de Janeiro no solamente tiene sus habitantes, los 200.000 habitantes que están bajo el control del Comando Vermelho y sus socios, sino que recibe 13.600.000 turistas por año, para que ustedes tengan en cuenta el poder de venta que tienen estos sujetos en la ciudad de Río de Janeiro y sus alrededores. Vemos un informe espectacular que preparó desde Brasil Cristian Balbo. Verdadera guerra de la policía con narcotraficantes del Comando Vermelho. Están viendo imágenes de lo que fue el operativo dentro de las favelas. Están tomando las principales
principales avenidas que llevan a los barrios turísticos, aquellos donde vamos los argentinos, a Barra de Tijuca, a Copacabana, a Leblon, hacia todos esos lugares las avenidas están cortadas, y no por piquetes de protestas sociales, sino por piquetes de narcos armados. Se calcula, y de esto hay datos que han sido estudiados, que en Río de Janeiro por año se facturan entre 600 y 1.000 millones de dólares en el narcotráfico y sus derivados. Pasan acá al lado, no creamos que está demasiado lejos, ¿eh? Como la canción Rosario siempre estuvo cerca, Río de Janeiro está bastante más cerca de lo que creemos. Nesse momento, né, a pedido dos familiares, todos os corpos foram descobertos para que fique exposto, né, a cena, a gravidade. Tenés distritos como Guarulhos en donde usan armas letales. ¿Por qué? Porque tenés narcotráfico de verdad, como lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. O delegado de polícia da cidade de Ré trabalhando, foi baleado e outro colega de raspão. Lembrando que ainda tem mais 10 corpos descendo, tá? Esses não são a totalidade dos 50 que a gente identificou da madruga desse dia até agora. É isso, gente. Tamo junto. Estamos viviendo escenas dramáticas de un horror espeluznante, con imágenes que van a dar la vuelta al mundo. Estimamos que hay 44 cadáveres más que están en estos momentos, ahora mismo, trayendo aquí, recogiendo, ubicados sobre la propia vía pública y las borgueras que no dan abasto. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase. La pelea entre los petistas y los bolsonaristas está, y la grieta está a full más que nunca. De los 132 cadáveres que encontraron en las favelas Peña y Alemão, fueron identificados 99. 78 tenían antecedentes criminales por delitos muy graves que incluyen el homicidio. Y hay 42 que tenían pedido de captura. Todavía quedan reconocer 33 cadáveres. Lo repetimos, 99 cadáveres fueron identificados. Están reclamando los moradores de la favela. Lo cierto es que se viene dilatando esta cuestión porque lo que están argumentando también es que todavía hay muchos cuerpos que no fueron identificados, más de 30 como mencionábamos recién, y que tendrían que ser sometidos a análisis de ADN. Eso podría demorar mucho. Los moradores de la favela Peña bajando en estos momentos de sus hogares después de haberse reunido por más de 3 horas en una cancha de fútbol que tienen en el interior, reclamando que le entreguen los cuerpos. Lo que aducen las autoridades es que tienen que realizarle pruebas de ADN que demoran más de un mes. Es por eso que se da esta protesta en esta zona de Río de Janeiro, cercana a la favela Peña, donde vemos presencia de la policía militar prácticamente en todas las cuadras. Fíjense de la mano de enfrente las armas que están portando. De un lado los moradores de la favela Peña,
no ha permitido el ingreso de los medios de comunicación hasta la cancha de fútbol, donde estuvieron en asamblea hasta recién, de hecho todavía continúan en asamblea en aquel sector. El tránsito por ahora es normal, pero de la mano de enfrente la policía militar expectante. Observen las armas que están portando. Un helicóptero de la policía militar sobrevolando la zona de la favela Peña, desde la cancha de fútbol donde se hizo esta asamblea multitudinaria, con combis también que utilizan los moradores, muchos motociclistas que han bajado de la favela. La policía militar está patrullando permanentemente esta zona. Y esta es la postal, la mayoría con remeras blancas. Esa fue la consigna. La periferia de la favela Peña tiene esta imagen, ¿no? El personal policial portando armas largas. En cada cuadra uno se encuentra con efectivos en estas condiciones. Policía militar, recordemos que hubo 4 policías que perdieron la vida. En la playa de Copacabana han colocado una lógica de santuario con 4 cruces negras con los nombres y las fotos de los efectivos de esta fuerza. 14 policías todavía internados, 2 con alto riesgo de muerte. Y ese es el cuadro de situación. La preocupación no es solamente que haya más enfrentamientos en la favela, y enseguida vamos a hablar cuál pudo ser el desencadenante, el porqué de esta decisión, que además al mismo tiempo es una discusión política en Brasil de si debió hacerse o no, y lo que piensa el gobierno federal y lo que piensa el gobierno del estado de Río de Janeiro, que son de, entre comillas, 2 palos distintos en términos políticos, y tienen 2 maneras diferentes de actuar. Pero evidentemente algo que existía y que no era legal, claramente, un pacto tácito o no, un pacto existente, un pacto que no estaba firmado, se rompió. Eso es lo que realmente pudo haber pasado, porque si no, no se comprende que se haya actuado de esa manera y que haya tenido este trágico final, con costo caro. Decíamos antes, 13.600.000 turistas visitan Río de Janeiro por año. Por supuesto, esta no es una buena publicidad para Río de Janeiro, y la preocupación de la respuesta es que pueda ser fuera del marco de la propia favela. Esa es la preocupación de las autoridades, sobre todo de las autoridades federales, es decir, que haya un golpe en un lugar donde haya personas que nada tienen que ver con esta historia y que transforme a Río de Janeiro en un lugar inseguro en las noticias periodísticas de todo el mundo. Más allá de la favela, que ya de por sí es preocupante, porque si vos estás en una playa de Río de Janeiro y está pasando esto a 15 cuadras de donde vos te alojás, no es una situación muy agradable o muy simpática. Es decir, por la definición que le está dando el gobierno del estado de Río de Janeiro de narcoterroristas, el terrorismo debería aplicarse fuera, en este caso, del ámbito de la favela. Si eso se produce, que lo están esperando, dicho sea de paso, por supuesto que puede agravar mucho más la situación, Carlos. Sin lugar a dudas, una situación extrema verdaderamente, y hay que entender que en este operativo había un objetivo central que no se logró. Porque todo este operativo tenía, por supuesto, como objetivo tratar de desmantelar sobre todo al Comando Vermelho, pero era ir por la cabeza del Comando Vermelho, que es un hombre que hoy está prófugo. Se lo conoce como Duco o Urso. El nombre completo de él es Edgar Alves Andrade. La orden había sido vivo o muerto. Traerlo a este sujeto vivo o muerto.
No hay novedades sobre su paradero. Un hombre muy, según descrito, tiene más de 179 antecedentes penales. Un hombre descrito por la justicia, extremadamente inteligente, un sanguinario y un sádico. Y muy escurridizo. Muy escurridizo. Se escapó de varias cárceles de Río de Janeiro. Crece su imagen dentro del mundo del AMPA como un intocable. Tiene un halo de misterio a su alrededor que lo hace también respetado por parte de la propia población de Río de Janeiro. Lleva más de una década prófugo, sin que se tenga ningún dato de él. Lo que se creía es que había alguna especie de reunión en la favela donde iba a estar, donde suponía que estaba. Lo que pasa es que cuando hay resistencia se gana tiempo, que es lo mismo que te puede decir cualquier experto de seguridad respecto de un robo. Es decir, si el robo se resiste, no hay robo, hay resistencia. Y lo mismo pasa cuando hay alguien que proteger. Si vos tenés un ejército que está dispuesto a morir por vos, vas a tener el tiempo suficiente como para irte del lugar, que es lo que pasó con Duco. Urso. Urso. Sí, pero está bien conocido Duco como Duco. o Urso, sí. Tengan en cuenta ustedes que uno de los hechos que le endilgan, no fue juzgado por eso, pero se lo endilgan, la prensa se lo endilga, el gobierno se lo endilga, fue un hecho muy resonante que involucró la muerte de chicos de 8 y 12 años. Escuchan bien, 8 y 12 años, que se pelearon, discutieron con un narcotraficante por un pájaro, así como están escuchando. La discusión original fue por un pájaro y que él habría dado la orden, o con su anuencia, se habrían no solamente asesinado a los chicos, sino que antes los habrían torturado. Esta noticia que en su momento conmocionó a Brasil le cae directamente sobre la cabeza a este sujeto. Entiendo además que tiene sobre su haber, se supone que es cerca de 100 asesinatos. Sí. 100 homicidios. Personales. Personales. Sí, sí, no los que mandó. Ejecutados por él. ¿No? Otro de los casos más relevantes fue en la zona, para aquellos que conocen Río de Janeiro, de Barra de Tijuca, la zona más top que tiene Río de Janeiro, donde el que tiene plata se aleja. Ahí vive Bolsonaro sin ir más lejos. Exactamente. Y súper turística. Súper turística. ¿Qué sucedió en esa zona? Duco Urso había ordenado el asesinato de al menos 4 narcotraficantes de la banda contraria. Los sicarios van a Barra de Tijuca, matan a 3 médicos que estaban en un congreso en Río de Janeiro que nada tenían que ver, por supuesto, con el narcotráfico. Se equivocaron. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Duco después de este error? Mandar a matar a los sicarios. ¿Por qué? Porque no cumplieron con su orden. Por el error. O sea, no, que no, fue no. La Por masacre de la masacre. Por no cumplir con la orden. Mataron a 3 médicos, era irrelevante. Lo que no hicieron fue matar a los que él dijo. Empiezo por el final y después me remonto a la historia, porque es importante el final para que ustedes entiendan de dónde viene este tipo de organización y por qué es casi como un estado paralelo, sin temor a equivocarnos. Lo último es que lo buscan, obviamente, por estos delitos, pero dentro del mundo de las favelas y del narcotráfico y de este estado paralelo, hay una especie que no se la puede definir así, de justicia. Es decir, hay un código que no está escrito que hay que cumplir y que aquel que lo rompe es ejecutado. Y el juez, en este caso, que decide, es este señor, entre otros. Sí. Tiene un poder absoluto sobre quién vive y quién muere. Pero nos tenemos que remontar a finales del 70 para encontrar el origen del Comando Vermelho. Y me parece muy interesante el origen y el por qué llegan a este sofisticado nivel de organización. Brasil atravesaba una situación histórica similar a la de Argentina, no igual, pero similar, que tenía presos políticos en sus cárceles. Entre los presos políticos estaban personas que pensaban diferente y personas que habían portado armas, es decir, que se habían rebelado contra el Estado de Brasil portando armas. Guerrilla urbana, guerrilla al fin. Dentro de los penales, donde permanecieron años algunos de ellos, tomaron contacto con delincuentes comunes. Es decir, delincuentes comunes tomaron contacto con personas que sabían de organización militar. Y de esa fusión que se da dentro de los penales de Brasil, surge la organización que después se llamó Comando Vermelho. Ya a finales de 1970 empezaron a operar, o por lo menos los primeros registros de estas bandas mixtas empezaron a aparecer en Brasil fehacientemente en el año 1982.
Y a partir de allí en adelante no pararon de crecer, de conseguir territorio, de conseguir armas, de traficar armas, personas, drogas y de dedicarse al lavado del dinero proveniente de estos ilícitos. De hecho, ya que mencionás esta historia, déjame agregar, Guille, que justamente lo que me dicen es que efectivamente Río es muy diferente del resto de Brasil, porque en Río el crimen organizado vinculado con los narcos está justamente hace 40 años instalado, que coincide perfectamente con lo que estás mencionando, ¿no? Con el momento histórico que estás mencionando. Con lo cual, más allá, digamos, de lo que está sucediendo con el gobierno actual y esto que mencionaba recién, que efectivamente la Corte Suprema va a entrevistar o va a investigar al gobernador actual, Claudio Castro, que como bien señalabas, Guille, es del partido de Bolsonaro, el punto es que la situación de Río es muy diferente a la del resto del Brasil y que ahí efectivamente hay una suerte de guerra civil que efectivamente, digo, porque lo que sucedió en la favela tiene que ver con esto, y que se arranca, como veíamos recién en relación con esta historia de Duco, con chicos muy chiquitos, se los llama avioncitos. De esa forma se llama el primer escalafón, si se quiere, a lo más básico de la pirámide jerárquica que va a terminar con grandes capos como este Duco, y que efectivamente arrancan vendiendo en las esquinas con 10, con 11, con 12 años, y después, además, tienen como ejemplo a sus jefes. Exactamente. ¿No? O sea, la retirada del Estado hace que empiecen a estar involucrados con el narcomenudeo desde muy, muy chiquititos. Cuando hice la bajada de la Rosiña, subimos en unos ciclomotores hasta arriba de todo y después las bajamos caminando en un trabajo periodístico que hice en ese momento. Y yo tenía muy vívidas las imágenes de Ciudad de Dios. Y me topé con exactamente lo mismo. Estaban los más chiquitos de todos, chicos de 6, 7 años, que vos decís, qué lindo, están jugando con barriletes. Una cantidad, centenares de barriletes vos veías en el cielo de la Qué lindo juego inocente, de la favela. ¿no? Como de otras épocas. Había un operativo de la policía o ingresaba el BOPE a la favela e inmediatamente todos los barriletes eran bajados. Esa era la imagen visual. ¿De por dónde iban? Para todos los demás, de que la policía estaba... ¿Y dónde estaban además? Porque a medida que van bajando vas viendo el avance. Exactamente. Y eran chiquitos de no más de 10 años con los barriletes adentro de la favela. No vayan a creer ustedes que Doca en cuestión, el mencionado Doca o Urso, el personaje de Doca Urso, mencionado como el jefe del Comando Vermelho, vive en la favela. O sea, va, evidentemente, va a controlar sus negocios, pero no vive en ese lugar. Obviamente sería fácilmente identificable, más allá de que tenga la posibilidad de protegerse dentro de ese lugar. Claramente está en otro lugar. La primera vez que fue detenido por un hecho grave, pudo salir bastante bien de esa encrucijada diciendo que era militar, algo que las autoridades no han aclarado debidamente. Es decir, si fue alguna vez Doca militar o no, es decir, si tiene formación militar o no. Todo parece indicar que sí, que la tiene. De hecho, cuando vos ves los movimientos del Comando Vermelho cuando llegaba la policía, que además tenía información. Si vos ves cualquier serie o lees cualquier libro vinculado al narcotráfico, te das cuenta que actúan de la misma manera en los lugares del mundo donde tienen control de territorio. Es decir, vínculos con el Estado, muy aceitados, e información que no tenés ni vos ni yo, muy precisa. Ellos sabían antes que la policía iba a ir y por eso se veían los movimientos de tropas, porque hay que decirlo así, los movimientos de tropas 4 horas antes de la llegada de los policías brasileños a la favela. 4 horas antes hubo una filtración. Las tropas. Sí, recontra filtración. Y eso fue lo que dijo ayer, creo que fue la Folia de San Pablo, ¿no? Que accedió a ese dato, que decís que es central, para entender el vínculo con autoridades, porque como bien señalaba Guillermo, esto no puede suceder, digo, este despliegue descomunal y este avance del narco no puede suceder sin algún tipo de anuencia a las autoridades. Ahora una pregunta, la recompensa de 100.000 reales o 17, 18.000 dólares, ¿no es poca? Es un chiste. ¿Pero por qué? Y para jugarte la vida es poco. Claro. Digamos, para señalar a Doca, el líder del Comando Vermelho, me parece que si lo veo no digo nada por 18.000 dólares, ¿no? Ahí hay no quiero hacer una lectura, siempre tratamos de manejarnos con datos, damos nuestra opinión, pero ahí es donde comenzás a dudar de la autenticidad de un operativo como este. Insisto,
siempre del lado de la policía, siempre del lado de la ley, nunca del lado de los delincuentes. Pero hacer un operativo de esta manera, cuando primero no lo encontrás, se cree que sí detuvieron a su mano derecha. Ofrecer $17.000 por la cabeza. También, perdón, pueden decir que es su mano derecha, como hemos escuchado nosotros en el último caso resonante en Argentina, como iban bajando la categoría de los detenidos, ¿no? Que pasaban de ser Pequeño J era los narcotraficantes número 1 al último escalón de una organización cuyos nombres no trascendieron al final, que de hecho vamos a hablar en un rato de eso. Sí, porque quédate, hay información de último momento con respecto a ese triple crimen, te lo vamos a estar contando en un ratito, pero seguimos hablando del tema de lo que sucede en Río de Janeiro. Dale, Guille. No, digo, respecto de la filtración de los datos, que me parece muy importante, porque este tipo de movimientos se hacen en un absoluto secreto. La decisión política se toma en secreto y la comunicación también es en secreto porque son movimientos de fuerzas de élite. No es que llaman a la policía común, que podría llamar a la esposa y decirle... son fuerzas de élite. Se van a jugar la vida, por lo que normalmente no sería razonable que informe el que va a portar las armas y va a ir al frente porque es el que va a recibir los tiros. Es decir que lo lógico, la inteligencia siempre supone que la filtración es del más alto nivel. Es todo lo contrario de lo que muchos imaginan. No va a ser el sargento que va a ir al frente con un chaleco antibalas a enfrentarse con los fusiles, sino es alguien que dice, che, váyanse que ahí van. Pero hubo una decisión que es política también de los narcotraficantes, porque a su estilo también la hacen, que fue no huir y recibirlos a tiros. Bueno. Esa fue la señal, como decirlo, bueno, vienen. Bueno, acá estamos. Acá estamos, sí. Y no solo a tiros, sino también con drones, ¿no? Recordemos que utilizaron drones con una suerte de bombas, no sé si caseras, pero digamos, eso también fue muy impactante. Así matan a los 4 policías. O sea, si te dicen... Los 4 policías muertos mueren por un dron que llega hasta donde están ellos y deja caer una granada. Fíjate el nivel de tecnología que manejan. ¿Qué dicen ellos? Bueno, me atacaste, ataco. Porque también puede haber, como hubo en otras ocasiones, un repliegue. Se entregan generalmente las primeras líneas, porque además las personas en este juego no dejan de ser muñecos de plástico, ¿no? Entonces, si tienen que entregar a 100, entregan a 100, y si tienen que entregar a 50, entregan a 50, y si tienen que entregar armas, entregan armas, y si tienen que entregar drogas, entregan drogas a cambio de simular el éxito de un operativo. Pero en este caso fue frontal. Dijeron, bueno, vienen por nosotros, bueno, allá vamos, vengan nomás, que los vamos a recibir a tiros. Por eso digo que se ha roto un pacto preexistente, que no lo vamos a saber por ahora. Algún día se conocerá seguramente con el paso del tiempo, pero ese pacto claramente existía. Cuando yo les recomiendo a ustedes, justo la vi hace muy poco, es una serie vieja, desde el año 2017. En los tiempos que corremos, algo que tiene 8 años es muy viejo. Temporadas grabadas en el año 2017-2018 de la vida de Chapo Guzmán. Esa serie revela muchas cosas que después me encargué de investigar si eran ciertas o no. Por supuesto que están ficcionadas, pero muchos de los datos que están allí son muy certeros, muy concretos. Por ejemplo. Y ahí te muestran cuál es el vínculo entre los gobiernos y el narcotráfico. Y cómo los gobiernos, por ejemplo, pueden llegar a ayudar a un sector para vencer a otro, que es lo que se está discutiendo ahora. Si esto no se hizo como cortina, para que una de las dos facciones gane territorio dentro de la propia favela, ¿no? Guillermo, lo sé de manera directa. La esposa de Pablo Escobar Gaviria en la Argentina, la esposa de nada menos, el líder de la organización criminal más importante de los últimos 50 años, diría, de América Latina, por boca de ella, no lo voy a contar como lo sé, pero lo sé, dijo, ¿cómo iba a pensar yo que mi marido era un delincuente cuando a mi casa venía a cenar uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Venían a cenar los 2 candidatos a presidente que se disputaban la elección en Colombia. Todos los diputados y senadores de los distintos partidos. Los empresarios más importantes de Colombia cenaban en mi casa con mi marido y conmigo y con mis hijos. ¿Ahora van a decir que mi marido era un delincuente? La verdad es que sí, era un delincuente, pero esto lo que demuestra es la connivencia del poder político con el delito organizado. Yo les voy a leer un currículum y después les voy a decir dónde terminó. Presten atención en sus casas. ¿Tienen tiempo? Sí. No tiene que ver con esto, ¿eh? Es otra historia que pasó en otro país, pero para que ustedes tomen dimensión de los alcances, de los tentáculos del narcotráfico.
El nombre del sujeto que voy a mencionar es Genaro García Luna, nacido en la Ciudad de México el 10 de julio de 1968. Después les voy a decir cómo termina la historia. Les voy a contar la trayectoria profesional. Escuchen, en sus casas. Ingresó a la CISEN en 1990, institución en la que permaneció hasta 1990, siempre en seguridad. Se vio involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta cuando recibió órdenes de sus superiores de rescatar a un secuestrado en aquel momento en México. Siguió escalando su carrera política. Después de casi una década de prestar sus servicios en ese lugar, García Luna se incorporó a la Policía Federal Preventiva, la PFP, en 1999, creada ese mismo año. La PFP se integró a la Policía Federal de Caminos, una brigada militar de la Armada de México, y elementos formados en la CISEN, de los cuales se incorporaron a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención, encabezada por él mismo. La coordinación era la entidad responsable de generar información sustantiva para el combate del delito, llevando a cabo operaciones basadas en información de inteligencia contra el crimen y brindar apoyo a diversas entidades federales. En diciembre del 2000, aún como coordinador de inteligencia para la prevención de esa policía, García Luna recibió la invitación a una convocatoria restringida para un concurso de oposición para reestructurar la Policía Judicial Federal. Sigue su ascenso. El concurso se realizó en varias etapas y entrevistas y finalmente él termina ganando. Ajá. ¿Sí? Sigue subiendo en su carrera. Sí, el reto para él, para García Luna, al frente de la Policía Judicial Federal, era enfrentar la corrupción, contar con una estructura de mando que permitiera a los elementos ascender de acuerdo con sus capacidades y crear un órgano de supervisión interno que diera certidumbre a la conducta institucional. Ah, la pelota. Este hombre, junto a un equipo de colaboradores, comenzó a trabajar en la nueva corporación, diseñando una policía con doctrina, metodología, sistemas y estrategias de operación que reuniera los conocimientos y experiencias de organizaciones de inteligencia y policías de diversas partes del mundo. ¿Escuchás? Sí, sí, sí. Y así se genera la AFI, que él fue el director de la AFI. El 1 de diciembre del año 2001, durante el primer informe del gobierno del presidente Fox, se ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigación y nombró a García Luna como titular. Como una suerte de CIDE. Sí, esta agencia contó desde la participación de la sociedad mexicana a partir de las víctimas del secuestro que querían que se solucione. Sí. Destacó el respaldo del Buró Federal de Investigaciones, FBI, que brindó soporte metodológico, técnico y de capacitación, además de colaborar y difundir un nuevo concepto de la policía mexicana ante instituciones estadounidenses. ¿Escucha? El uno. Claro. Bueno, así llega a ser secretario de Seguridad Pública desde diciembre del año 2006. Con la llegada de él y del presidente Calderón, consigue el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Presentó la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia ante la presidencia de Felipe Calderón el 7 de marzo del 2007. Sigue el currículum. Sí, wow. Bueno, esta fuerza tuvo el control absoluto de todo en México, ¿no? Se crea luego la CIDEPOL, que tenía 4 componentes clave: el servicio profesional de la carrera policial, el programa rector de profesionalización y el régimen disciplinario y sistema complementario de seguridad social. Es larguísimo. Bueno, el hombre llegó a tener el poder absoluto de la seguridad en México. Ahora les cuento el final. ¿A dónde está hoy Genaro García Luna? Hoy debe estar asesorando a empresas internacionales sobre candidato seguridad. a presidente. Está preso en los Estados Iba a decir, Unidos. detenido en los Estados Unidos. En el mismo penal que el Chapo Guzmán. No. Porque fue prácticamente socio del Chapo Guzmán. Fue su protector y aliado. Está preso en la misma cárcel, condenado a 36 años de prisión. Digo. No hay traidor más grande que ese. El más alto nivel, ¿sí? Claro, el más alto nivel. Porque se arranca desde abajo y ahí se da el No vínculo era el jefe de calle. de un tándem, información, inteligencia, policía, todo, justicia, institucionalidad, es decir, la capilaridad del poder absoluta. Los tentáculos, para decirlo en términos más coloquiales. Salvando las distancias, es el que juez van a federal todo. salteño que está preso por narcotraficante. No está Leorán. preso. Claro, no está preso. Lo que acaba de contar Guillermo es todavía muchísimo peor porque era quien debía combatir y termina siendo socio. La pregunta es, ¿actuaba solo este hombre? Claro. Estoy viendo en el Diario de Brasil, pensando en esto que decís y lo que dice Guille, que hay un proyecto de ley que mandaron al Congreso en Brasil, lo dicen los diarios de Brasil, que incluye investigaciones reforzadas,
presión financiera para todas las facciones criminales y tolerancia cero para los infiltrados en puestos de poder. Es el proyecto que mandó Lula. Claro. Bueno. Ahí eso es fundamental. Es que hasta que no se ataque el tema del dinero, digamos, y la exhibición de dominio de los delincuentes, si la plata, no me acuerdo dónde lo nombrábamos, sigue el dinero, era la frase. Sí, la ruta del dinero, la ruta del dinero. Seguí el dinero. Sigo con este asunto que me parece, y perdón que vuelva al punto, para que vean ustedes que por ahí no es como ustedes imaginan, porque este hombre del que hablábamos recién, recomiendo ver la serie, porque la serie claramente uno puede imaginarse quién la financió y por qué, y para qué, quién la financió, ¿no? Este hombre estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Miami. Tiene 3 títulos. La UNAM es una de las más prestigiosas de México. Es ingeniero, político y al mismo tiempo policía, ¿no? Criminalidad de cuello blanco. Bueno, y 38 años, no nivel, 36, 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos. Digo, para que alguien se pregunte, bueno, ¿cómo es que pasan estas cosas? Bueno, pasan así. Claro. La teoría de muchos expertos en drogas, esto incluye a la DEA, en muchos casos no es el combate frontal contra el narcotráfico, que es lo que pasó en Río de Janeiro, sino el control del narcotráfico. Y ahí en esa fina discusión, si hay que combatirlo o hay que controlarlo, es el eje de la... Es donde se producen estas cosas. Es el eje de la discusión. Una vez Antonio Laje me cagó a pedos acá al aire porque gente que está involucrada en la lucha contra el narcotráfico, sin decir perdimos la batalla, decía el narcotráfico hoy tiene tan ampliamente expandido sus tentáculos que hoy hay que controlar al narcotráfico hasta que la sociedad esté relativamente evolucionada para legalizar de alguna manera el consumo de drogas. Pero cuando yo dije estoy de acuerdo con controlar y no combatir, de ninguna manera uno hace una apología de la droga ni del narcotráfico. Lo que estoy diciendo es tan absolutamente poderoso la estructura del narcotráfico que atraviesa, Guillermo recién te cuenta del número 1 de la seguridad de México preso en los Estados Unidos por ser un delincuente que apañaba a delincuentes como el Chapo Guzmán. ¿Cómo haces? El narcotráfico es el segundo delito internacional más lucrativo del planeta. El primero es el tráfico de armas y el segundo el narcotráfico. ¿Sabes qué descubrí? Porque a partir de saber si lo que había visto tenía cierto asidero, porque la primera curiosidad que le pasa a un periodista cuando ve una ficción es decir, hasta dónde es ficción y hasta dónde es mentira. Es verosímil, pero... Y si bien los nombres están cambiados, las historias son muy coincidentes, extremadamente coincidentes. Entonces, en esa búsqueda de material constante y obsesiva en la que estuve durante varios días, que en eso me parezco a mi hijo Genaro, cuando me enojo con algo voy hasta el final. Algo acá? Encuentro una grabación que está en YouTube, la puede encontrar cualquiera, una grabación de una negociación en tiempo real con un teléfono satelital que se escucha como una radio, que le pincha evidentemente a alguna agencia internacional de seguridad, a Joaquín Guzmán, hablando con los guerrilleros de la FARC, ya convertidos en narcotraficantes. Entonces hay una negociación por la compra de 6.000 kilos de cocaína. Está grabada la conversación. Entonces, bueno, más allá de los saludos, Guzmán le dice cómo va a pagar. Y ahora le voy a pedir la ayuda a Hugo, que vino por otra cosa, pero le voy a preguntar. Dice, ¿cómo le va a pagar? Le va a pagar 2.000 kilos en efectivo y le pide que le pase una cuentita en algún paraíso fiscal. No dice, dame una cuenta en un paraíso fiscal. Simplemente le dice, dame una cuentita, te voy a pagar 2.000 en efectivo y 4.000 en propiedades. Pero ¿cuál era la cuestión de las propiedades? Y acá me meto en algo que espero no traiga problemas. Las propiedades, evidentemente, él ya las tenía en Colombia. Ya tenía un dossier de propiedades en Colombia. Entonces él le dice, mañana hago que mi contador te las escriture, a todas. Te escritura las propiedades. Y después, cuando yo te hago llegar el dinero de esos 4.000 kilos restantes, vos me las regresás. Es decir, hace un rulo, simplemente es un seguro.
esas propiedades, que deben ser desarrollos inmobiliarios que Guzmán con nombres de empresas de terceros tenía en Colombia, las usaba para simplemente hacer que la droga circule y no se mueva tanto dinero de golpe. Después como en garantía. Como garantía. Y después volvían a sus manos con el nombre de otra empresa. Y solamente para eso eran las propiedades. Digo, para cuando uno se pone a imaginar cómo es el lavado de dinero, qué lavan, cómo lo lavan, para qué es. Bueno, ahí tenés una pista. Y sumale a esto, muy breve. Búsquenlo, es alucinante. Sí, que en ese momento no existía, que son los criptoactivos hoy en día. Sí. Búsquenlo, que es alucinante. Es alucinante. Está en YouTube. Lo dieron a conocer en la televisión mexicana hace algunos años. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer. Se metí en un lío, ¿no? Porque venías a hablar de otra cosa. No, veníamos, está perfecto. Venía a hablar de inflación, pues hablamos si querés, pero es que es apasionante el tema. Y vos, Luciana, lo decías muy bien, los criptoactivos, las criptomonedas, es la evolución de esto que acabás de contar de alguna manera, el lavado de dinero, la ruta del dinero del narcotráfico, de las operaciones ilegales, armas, trata de personas, narcotráfico. El lavado de activos es, me parece, la materia más importante para de alguna manera seguir a las grandes organizaciones y a las cabecillas de las grandes organizaciones. En este operativo, en la favela de Río de Janeiro, que nos tiene a todos preocupados por lo sangriento que fue, en realidad no cayeron las grandes cabezas de ese comando, y en general no sucede cuando generan ese tipo de operativos porque están en otros lugares. Las cabezas de las organizaciones en general están ocultas en barrios de mucho dinero, en localidades de mucho dinero, y lavan el activo, el producto de la actividad ilícita en general en, lo decías vos, es verdad, en muchos desarrollos inmobiliarios, Panamá, Miami, algunos puntos específicos, si lo querés, en el caso de las organizaciones locales, en el Gran Rosario. Es decir, por ejemplo, hay desarrollos inmobiliarios que no se justifican si no es a partir de determinado flujo de dinero que no se sabe bien de dónde viene. Claro, y también yo te iba a decir eso, también hay un altísimo índice en todo lo que es servicios o lo que es juegos, digamos, porque ¿vos te animás a explicar cómo es el lavado? ¿Sabés cómo es el lavado? ¿Cómo funciona el lavado de dinero? Yo vengo con plata negra, se la doy a una institución que me cobra, creo que es un 10%, un 15%, no más del 15%. Entonces después me lo ¿Qué quiero decir? Yo voy a... por eso el casino era muy sencillo. ¿De dónde sacó Estrione usted estos 10 millones de dólares? Fui al casino anoche y los gané. Casinos y hoteles son dos actividades por excelencia para blanquear dinero. Bueno. Casinos y hoteles, pero el casino es quizás la primera. La primera. Históricamente, a ver, las viejas mafias, las mafias italianas, blanqueaban dinero, esto es historia, ya a través de los casinos. Para esta altura del siglo ya es historia, pero la vieja mafia italiana blanqueaba dinero a través de los casinos en Miami, en Estados Unidos. Era una de las puertas de blanqueo más tradicionales del dinero. Bueno, dos cosas quería contar. Bueno, no sé, Cristina Fernández de Kirchner en la causa Otesur Los Sauces, blanquear el dinero ilícito de la política lo hacía a través de los hoteles. La justicia demostró que un hotel vacío durante todo el año estaba escrito como repleto de, por ejemplo, personal de Austral Construcciones o de Aerolíneas Argentinas. Punto 1. Y después el punto 2, recordaba ahora, ustedes son muy chicos, no se van a acordar. Había gente que compraba la boleta ganadora del PRODE. Es un clásico. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No sabía eso. Yo ganaba el PRODE. Sí. Los que están del otro lado, PRODE, googleenlo. Pero bueno, yo ganaba un premio. Sí. 10 millones de pesos. Había una organización delictiva que se dedicaba a buscar a los ganadores de esos premios. Wow. Le compraba, lo cobraba él. Me venían a buscar a mí me daban 12 millones. No me daban 10. Es incomprobable, pero tampoco tenemos dudas de que eso existió. De que eso puede haber pasado. ¿Qué me daban? Me daban 11, porque siempre el lavado de dinero deja entre... Gente que lo ha investigado me decía no más del 15%. Estás sabiendo mucho, me preocupa. Entonces, sí. El juego, pero es tal cual, el juego... Me daban 1 millón, me daban un 10% más a mí, yo entregaba, total,
esa persona va y después lo cobra por ventanilla. Además, y después de esa manera te lo descontaban los impuestos. ¿viste? Pagaban $1 millón y se quedaban con 9, porque si le pagaban 10 menos el 1. Dicho sea de paso, en esa charla que comento entre Guzmán y las FARC, cobra $100 por cada kilo de cocaína de logística, que no es el costo del gasoil, es el costo de ir pagándole a la gente para poder poner la droga en el puerto, ¿no? Pero miren esto, está publicado acá en Argentina esta semana. En septiembre del año 2023, hace 2 años, la Justicia Federal desbarató una célula que operaba bajo la fachada de un programa educativo binacional y los líderes del grupo organizaban viajes desde Brasil a la Argentina para transportar dinero en efectivo del grupo Bermelo, que era producto del tráfico de drogas, que luego era canalizado en cuevas financieras de Buenos Aires. Con ese flujo la banda invertía en bienes raíces y creaba firmas de pantalla para legalizar los fondos. Durante los allanamientos realizados en una mansión de Nordelta y en oficinas de Palermo, secuestraron 65 millones en aquel momento de pesos y $160.000, 25.000 euros y 30.000 reales en aquel momento en ese allanamiento. Además de documentación que reveló 425 operaciones con criptomonedas por un total estimado en $520 millones, ¿sí? Esa parte del dinero se blanqueaba mediante contrabando de metales ferrosos hacia Estados Unidos. Miren el rulo que hacía esta situación. Y otra parte se invertía en terrenos rurales y pistas clandestinas en Santo Tomé, cerca de la frontera con Brasil. Esto fue publicado esta semana en un diario argentino, en el diario Ámbito Financiero. ¿Ustedes quiénes piensan que mueven el mercado de las cripto? ¿Los chicos que invierten? No, claro. Claramente no. Claramente no. El mercado de las cripto, en realidad, tiene el movimiento que tiene el volumen que tiene, no a partir de sin lugar a duda un señor o una señora que invierte $2 pesos, $10.000 o $10.000. No, de ninguna manera. Las cripto son el vehículo por excelencia. Hoy el moderno, antes lo eran los casinos, hoy es el mercado de las cripto, el mercado más o menos trazable, más fácil. Sobre todo porque no tiene absolutamente ninguna regulación. Claro. Y la trazabilidad del dinero es no imposible, pero muy difícil. Pero extremadamente difícil. Segundo capítulo de esta historia publicada esta semana en el diario. Wow. No es que es información recontra pública. Se dio en febrero del año pasado, de 2024, cuando un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina e Interpol terminó con la detención en Córdoba de Diego Hernán Diricio, un argentino identificado como el principal proveedor de armas de Comando Bermelo. El arresto se produjo en el barrio Cerro de las Rosas mientras jugaba al pádel junto a su pareja, la modelo paraguaya Julieta Vanessa Nardi, también buscada por la justicia brasileña. Ambos tenían pedido de captura internacional emitido por Brasil y Paraguay y permanecen detenidos en Córdoba a la espera de su extradición. Para las fuerzas de seguridad, este caso y el anterior confirman la consolidación del crimen organizado brasileño en nuestro país, que aprovecha la porosidad de las fronteras, las rutas comerciales y la falta de controles financieros. Claro, qué locura. Esto es real, ¿no? Esos son 2 hechos concretos que tuvieron intervención de fuerzas argentinas y de justicia argentina. Sí. Por eso insisto con este tema que me parece central. Vos no sé si... Guille, lo nombraste medio al pasar y es para mí uno de los temas centrales de la lucha contra el narcotráfico, sobre todo. Es extremadamente difícil combatir al narcotráfico cuando las herramientas están todas dadas, primero por la corruptibilidad del hombre. ¿Sí? Encontrás a 10 que son esto, pero la teoría del árbol de la fruta podrida, ¿no? Uno pudre todo lo demás. Y después la capacidad de corromper que tiene es extraordinaria. Claro. Y después que cuando empezás a investigar cómo pueden lavar el dinero, y hoy una herramienta, para mí es fantástico, las criptomonedas, el mercado de criptomonedas me parece fantástico. Ahora, es una herramienta, casi te diría a esta altura, fundamental de la financiación y el financiamiento del delito, porque es casi imposible rastrear
esas cuentas. Y por eso hay tanta resistencia para que se regule y que el Estado tenga algún tipo de control respecto de eso. Por eso digo ahora en San Pablo, que bloquearon cuentas, bienes. Entonces eso, la verdad que es una fachada, porque en realidad el dinero estaría en otro lado. Fachada no, pero sí, yo te aseguro, Nora querida, que es el 50º eslabón de la cadena del narcotráfico. Claro. ¿Sí? En cada uno de los eslabones están recortando al testaferro, el testaferro, el testaferro, el testaferro. Claro. Entonces nunca llegás, como decía recién Huguito, nunca llegás a la cabeza. ¿Qué decías, Hugo? Es muy difícil llegar a la cabeza, pero efectivamente Europa y Estados Unidos, ambos por separado, intentaron, hace años vienen haciéndolo, regular a las criptomonedas, regular de alguna manera la actividad financiera en ese nivel, que es realmente muy complicado de trazar de vuelta y sin éxito. Hasta acá ningún banco central, ni de Europa, ni el propio de Estados Unidos, la Fed, pudo hacerlo. Tienen esbozos, avanzan tímidamente sobre algún tipo de regulación, pero hasta acá no hay posibilidades de avanzar sobre un sistema que es descentralizado, que está en poder de control de quienes lo utilizan. Realmente no hay hoy capacidad gubernamental para hacerlo. Mientras haya mercado va a haber narcotráfico, es decir, mientras haya consumidores va a haber vendedores. Esta es la realidad. Sí. Entonces el negocio existe y la situación de hecho existe. Fácticamente estamos frente a una situación de hecho, está pasando. Entonces ahí hay dos caminos. O intentás de que haya menos consumidores para que haya menos narcotráfico, haciendo una super campaña, o Perdiste salud pública, que no hay prácticamente. O lo enfrentás abiertamente, pero tienen el poder de corromper y eso vuelve muy violenta a la sociedad. Ha pasado en otros países que lo han intentado, terminaron una guerra, ganaron, en algunos casos en Colombia ganó el Estado frente al narcotráfico, pero con un alto costo. Altísimo. Y en México está pasando ahora también con un alto costo. Perdón, y con una intervención en Brasil, muy ahora, importante, ¿no?, de los Estados Unidos. Sí. Y acá déjame agregar justamente esta cuestión, ¿no? Porque días atrás vos mencionabas la cuestión territorial, la porosidad de las fronteras brasileñas, de la enorme cantidad de estados con los que digamos, linda el país por su gran superficie, el más grande del continente. Y hay que mencionar también el vínculo de Estados Unidos en este momento con nuestra región, ¿no? Porque recordemos que Estados Unidos... ¿Cómo, perdón? Se reunió. Se reunió con Lula, por un lado, ¿sí? Esto que estamos observando sucedió a lo largo también de la semana, para hacer un repaso de lo que vivimos en la semana. Se reunió en Malasia en relación con una cuestión vinculada con los aranceles, pero lo cierto es que efectivamente también Trump está con los ojos muy puestos en la región. De hecho, el buen vínculo con el actual gobierno de Javier Milei tiene que ver con esto. Por otra parte, la intervención que está haciendo en Venezuela, ¿no? Recordemos, por parte de Donald Trump, con la militarización, si se quiere, o la búsqueda de militarización en la zona del Mar Caribe. Es decir, con ese título, ¿eh? Exacto. De lucha contra el narcotráfico. Exactamente, a eso me refiero. Sí. A eso me refiero, Con ese título. a eso me refiero justamente, ¿no? Las lanchas que terminan, digamos, a las que terminan hundiendo. Es un tema de gran actualidad. Sí. Es un tema de gran actualidad. Por eso, más temprano, para los que recién llegan, nombré las fronteras que tiene Brasil. Fronteras terrestres con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Colombia, con Venezuela, con Surinam, con Guyana. La frontera es interminable de Brasil, terrestre. Es decir, tiene contacto con todos los productores y tiene 220 millones de habitantes. Es decir, tiene un mercado interno extraordinario y vías navegables excelentes, que vienen hacia el sur, dicho sea de paso. Y lo que dijiste, más el turismo. Más el turismo. Solamente en Río de Janeiro, casi 14 millones de personas por año. Solamente en Río de Janeiro. Argentina tiene frontera con Bolivia, ¿sí? Como productor. Bolivia no es que es un país productor el país, sino que en Bolivia se produce cocaína, igual que en Colombia, igual que en Perú, pero no tenemos frontera ni con Colombia ni con Perú. Sí con Bolivia. Ahora, Brasil tiene fronteras con todos, y también tiene puertos, y también tiene vías navegables, tiene una selva extraordinaria, la más grande del mundo, donde tienen control los narcotraficantes. Esa es la realidad. Tiene un mercado interno poderoso, pero también la posibilidad de exportar. Completamente. Eso es el narcotráfico, al fin y al cabo, internacional, ¿no? Cuando Estados Unidos tiene otras dificultades, y el narcotráfico que introduce drogas a Estados Unidos tiene otras dificultades que le permite, de alguna manera, elaborar una guerra por el camino
que tiene que llevar la droga hasta cruzar la frontera, que es mucho más complejo y mucho más caro. Por eso también, dicho sea de paso, es más cara la droga para el consumidor en Estados Unidos, porque la logística de introducir la droga en Estados Unidos es mucho más costosa que introducirla en Sudamérica por las razones que ya conocemos. Si vos vas a llevar, perdón, Carlos, yo te digo el droga precio de Colombia a Estados Unidos, vos necesitas hacer varios puntos para llegar a Estados Unidos. Es ahí donde, bueno, los mexicanos tienen un gran poder con esa logística. Fred Machado está acusado de formar parte de una red que proveía aviones, ¿sí? Para llevar droga a los Estados Unidos. En los años 90 fue Fred Machado a los Estados Unidos y justamente ¿qué compró? Aviones pequeños. Y lavado de dinero. Claro, La vuelta de la operatoria es el lavado de los activos. Que por ahí es que los enganchan. Exacto. Mirá, ¿no? Una parte fundamental. Hay una película de Tom Cruise que lo muestra clarísimo, es una historia verídica. Yo estuve en Pensacola donde lo matan finalmente al que era el productor, pero es la... Si alguien me recuerda el nombre de la película, es él un piloto de avión que lo llevan para empezar a hacer vuelos en Sudamérica y descubre que llevando cocaína a Estados Unidos ganaba más plata que llevando a... Barry Seal, muchísimas gracias, Barry Seal es la película. Ganaba muchísima más plata en vez de traficar habanos de Cuba o botellas de ron. Para él era exactamente lo mismo. Era un paquetito así que lo llevaba y ganaba muchísimo más dinero. Bueno, es una historia verídica. Lo que acá vale uno, hablando de drogas, cualquiera de estas, sobre todo la cocaína, lo que en Sudamérica vale 1, en Estados Unidos vale 10, en Europa vale 100, y si pasamos ya a Japón o al otro lado del mundo vale 1000. Con más riesgo, ¿eh? Porque en Asia las penas son durísimas, por eso es más cara, ¿no? Tenés un cigarrillo de marihuana y te puede costar la vida en Malasia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso digo, 1 en Sudamérica, 10 en Estados Unidos, 100 en Europa y 1000 ya si pasás del otro lado del hemisferio. Nosotros hablábamos hace un tiempo de la diferencia de investigación del narcomenudeo, que es el narcotráfico que conoce la gente en sus barrios y el que tanto le preocupa, y el narcotráfico internacional, que es completamente diferente. De hecho, el narcomenudeo argentino también es un narcotráfico de menor escala, que viene a lomo de burra, o viene sobre cuerpos humanos, o viene en pequeños paquetes, cruzando por la frontera terrestre y se acumula. De hecho, la investigación, en un rato Carlos Estrione va a hablar de la investigación del triple crimen de Florencio Varela, y va a pasar a la justicia federal, justamente como habíamos nosotros anticipado ya hace 3 semanas, porque el origen de la historia, el germen, es el narcotráfico y necesariamente lo va a tener que investigar la justicia federal. Ahora, el narcotráfico de gran escala, como hemos visto nosotros aquí en Argentina, desde la Operación Langostino, ya hace 30 y pico de años hasta hoy, es de gran escala. No es que la lleva un señor que se tragó unas cápsulas en un avión, sino que viaja en aviones, viaja en barcos, viaja en contenedores, viaja escondida dentro de la mercadería y no entra a ningún puerto sin la anuencia de un grupo de personas. ¿Entra o no entra? Si no entra es porque algo pasó en el camino y un pacto se rompió y no entra. Y si hay pacto, entra. Esa es la realidad. Hay un caso muy resonante para los argentinos, donde incluso Machado es mencionado, que es el avión de los hermanos Juliá en Barcelona. Sí. El avión de los hermanos Juliá con casi 1.200 de cocaína, que no era de ellos el avión, dicho sea de paso, es un jet que tenía escondido en los paneles y en los asientos esa cantidad de droga. Como no es transatlántico el avión, tenía que hacer sí o sí recarga de combustible en la isla de Madeira, que está en el medio del Atlántico, a la altura de África y que es de Portugal. En ese lapso hubo una demora de vital importancia. O sea, el avión tenía que hacer la escala, cargar combustible y seguir viaje a Barcelona, pero el combustible tardó más en llegar. No había, hubo un problema climatológico, hubo otros aviones, desconozco cuál fue el problema de la demora, pero se demoró la carga de combustible. La demora de la carga de combustible hizo que cambie la guardia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Entonces lo que se supone, y nunca van a poder probar, más allá de que los Juliá fueron juzgados en su momento en España, es que quien tenía que recepcionarlo se tuvo que ir del aeropuerto y no pudo poner ninguna excusa para quedarse, porque se vence el turno y se tiene que ir. Claro. Y le revisaron el avión como cualquier hijo de vecino, y si alguien no tiene garantías, algún tipo de garantías, no se va a arriesgar a llevar en los paneles de un avión
1.200 kilos de cocaína, porque es como llevarlo prácticamente en la falda. Es porque tenían alguna garantía de que podían entrarlo. Garantía que en el camino se esfumó, obviamente, porque aseguro, como ustedes saben, se lo llevaron preso. ¿Te acordás vos del caso de una aerolínea que envió 4 valijas? Southernwinds. Exactamente. Ah, sí. A mí me tocó casi 60 kilos en el aeropuerto de Barajas. Hice una investigación, yo en ese entonces trabajaba con Mariano Grondona. Me manda a investigar el camino del camino de la droga. Como era Tacna, claro. Todos conocemos Tacna por el libro de La señorita de Tacna. ¿Vos sabés que había en ese entonces 2 vuelos semanales? Sí. 2 vuelos semanales. Sí, me acuerdo. Tacna, Santiago del Estero, de la aerolínea Southernwinds. Sí, claro. Insólito el vuelo, ¿no? Es como que te diga con todo interés por, ¿no? Con todo el respeto del mundo, 2 vuelos semanales entre, a ver, 2 ciudades que quiera mucho yo, entre Venado Tuerto no te metas en lío. y Carlos Pellegrini. ¿Ves? Insólito, claro. 2 vuelos semanales de la misma aerolínea que termina enviando la droga a España. ¿Me esperan? Porque la verdad es que nos fuimos por las ramas, pero encantadoramente por las ramas, porque se convirtió en muy interesante la charla. Pero esto tiene que ver, esta información urgente que vamos a presentar, tiene que